recapitulo tus palabras. Para Rusia, quizás mejor el retraso de las negociaciones para generar el punto de colapso y a partir de ahí una negociación desde una posición más fuerte. Para Ucrania, muy, muy relevante la situación interna, ¿sí? Sí. De fondo el esquema de seguridad con la posición de Ucrania entre Rusia y Occidente. Eso también, pero ¿y Estados Unidos y Europa en todo esto, Bueno, Adrián? ese es el tema, porque, claro, este posicionamiento estratégico de Rusia en la relación con Ucrania puede variar en función de otros factores, ¿no? Y esos factores son fundamentalmente Occidente, evidentemente. Occidente desde dos puntos de vista. Uno de ellos, una posible reacción aún más agresiva de la OTAN, que suponga una escalada que de alguna forma obliga a Rusia a actuar en una forma distinta, ¿no? O bien la previsión por parte de Rusia de que se pueda producir esa escalada y por lo que sea interese detenerla, ¿no? O que un proceso de negociación pudiera ser un instrumento para evitar esa escalada por parte de la OTAN. Y luego tenemos otro factor, que son las elecciones norteamericanas, ¿no? El cómo se perciba desde Rusia el impacto que esas elecciones pueden tener en todo el proceso, ¿no? Porque, claro, cuando yo digo que es muy importante en esa posible negociación, en esa posible capitulación, no solo clarificar los territorios que quedarían incorporados a la Federación Rusa y los que no, sino qué pasa con el resto de Ucrania, cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania. Yo creo que también en esa negociación o en otra, que se lleve de forma paralela, pero va a haber que hablar del futuro de Europa, es decir, de ese futuro del contexto de seguridad europea, ¿no? Del que Rusia lleva hablando muchos años, que Rusia dijo con mucha claridad que era el origen del estallido del conflicto en Ucrania y que no tendría mucho sentido ganar la guerra y dejar sin resolver el problema fundamental. ¿Esto qué quiere decir? Pues que probablemente vamos a asistir en el propio proceso de negociación o de capitulación o de forma inmediatamente posterior a una revisión internacional de lo que es Europa y de lo que es la OTAN. Claro, esto puede canalizarse de dos formas. De una forma más o menos rápida, si se hiciera de una forma pactada con una posible, vamos a decir, con una posible presidencia de Trump, ¿no? Con una posible presidencia de Donald Trump que realmente responda, y todo es muy dudoso en la presidencia de Donald Trump si tenemos en cuenta las continuas contradicciones del primer mandato. Pero si el segundo mandato realmente responde a lo que el trumpismo dice que quiere hacer, que supone, bueno, primero llegar a un acuerdo con Rusia sobre el desenlace de la guerra en Ucrania, pero también desligarse de una forma u de otra de sus compromisos con la OTAN y responder en definitiva a esa estrategia de America First, ¿no? De que Estados Unidos deje de ser el policía del mundo. Esto esto significa que si el proceso de negociación o capitulación en Ucrania se abre con un Trump que ya esté al mando, que ya esté asumiendo la presidencia en su segundo mandato y que responda a estos esquemas, pues probablemente va a haber una negociación a dos o a tres partes en los que no va a estar Ucrania, va a ser una negociación Estados Unidos-Rusia o Estados Unidos-Rusia-China, en la que se va a hablar del futuro del mundo, de cómo avanzar hacia ese mundo multipolar, quizás con una coordinación de las fuerzas, de los espacios de influencia, de las zonas de influencia de cada gran potencia o de cada polo de ese mundo multipolar. Y se va a hablar del futuro de Europa. Y ahí, fundamentalmente, entre Rusia y Estados Unidos. Ese sería el futuro, yo creo que más rápido, digamos,
en el caso de que esa negociación, esa posición del trumpismo fuera la que decimos ahora, ¿no? Que responda a esas condiciones. Es decir, nos encontraríamos en un contexto en el que se negocian qué territorios de Ucrania pasan a la Federación Rusa, cuál es el futuro institucional del resto de Ucrania y también ese futuro estratégico de la seguridad de Europa. Y este futuro, esa negociación de ese futuro estratégico de la seguridad en Europa, probablemente signifique a corto o medio plazo poner en marcha los procesos, primero para la disolución de la OTAN o la reconversión en algo totalmente distinto, y probablemente también empezar a dar los pasos para que lo que ahora es la Unión Europea se convierta, que al final se ha convertido claramente en el ala política de la OTAN, ¿no? Para que esa Unión Europea entre en un proceso rápido de reconversión, disolución, transformación, ya lo veremos. Pero está claro que esos dos elementos van a entrar dentro de ese marco de discusión del futuro de la seguridad en Europa. Ese sería el contexto rápido. Pero si vamos a suponer que la presidencia de Estados Unidos, o porque no es Donald Trump, o porque Donald Trump continúa en esa dinámica de constantes contradicciones del primer mandato y no llega a asumir ese papel que el trumpismo dice que quiere asumir, entonces nos encontraríamos con un contexto en el que Rusia ha ganado la guerra y que a través de la influencia política e ideológica de Rusia, no ya a través de la influencia militar, pero la influencia política e ideológica de Rusia y económica de China, nos encontraríamos con esa reconversión de la OTAN y de la Unión Europea, pero de forma quizás más lenta, pero también en un plazo de 4 o 5 años probablemente, ya por propia descomposición interna de Europa Occidental o de las estructuras de Europa Occidental. Ajá, qué interesante. Y una recomposición, tanto en el primer caso a través de una negociación liderada por Trump, o en este segundo caso, porque Trump efectivamente no materialice sus promesas o por una eventual victoria de Kamala Harris. ¿Qué características podría presentar ese esquema de seguridad europeo? Bueno, no solamente de seguridad, ¿no? Porque esta reorganización determinaría también la política y la economía de Europa. ¿Qué puede aparecer a la vista? Una pregunta difícil, ¿no? Un poco hacia la futurología, pero considerando, por un lado, las necesidades de Europa, pero por otro lado también la falta de claridad en cuanto a estas necesidades, su subordinación a Estados Unidos. ¿Qué puede aparecer ahí como una salida posible, Adrián, en tu opinión? Bueno, vamos a ver, si pensamos a medio plazo, yo creo que hay en principio dos escenarios, ¿no? Que van a depender de a qué acuerdos lleguen en este sentido Estados Unidos y Rusia, ¿no? Un escenario posible sería una recomposición de la propia Unión Europea con estas u otras instituciones, ¿no? Puede ser un nuevo nombre, como se quiera llamar, pero al final estaríamos hablando de una Europa occidental con una determinada estructuras políticas comunes. Esto va a suponer probablemente una auténtica revolución, por una revolución cultural, política, económica en los distintos países de la propia Unión Europea. Pero bueno, desde el punto de vista de lo que es Europa en su conjunto, estaríamos hablando de una nueva configuración política del conjunto de Europa occidental con nuevas estructuras, quizás con un nuevo nombre, que no fuese Unión Europea, o quizás con una recomposición de las actuales estructuras, dependiendo cómo lo vean Estados Unidos y Rusia, de en qué medida vean posibilidades de reconvertir las estructuras actuales o piensen que esto es muy difícil, que no merece la pena y que hay que crear estructuras nuevas, ¿no? Bueno, esa sería la primera opción. La segunda, ¿cuál sería? Pues una revitalización de ese proyecto eurasiático, ¿no? De Lisboa a Vladivostok,
¿no? Es decir, que si es que se viese que en ese contexto de seguridad europeo fuese importante que no se mantuviesen dos bloques políticos diferenciados, Europa Occidental por un lado y Rusia y su esfera de influencia por el otro, sino que esos dos bloques, pues como se pensó a principios de siglo, durante 10, 15 años, que esos dos bloques se unieran en un único bloque con esa perspectiva o con ese eslogan de Lisboa a Vladivostok que se utilizó en su momento. Y este segundo escenario estaría caracterizado por un cambio en las dirigencias políticas, Adrián, con fuerzas como, por ejemplo, la encabezada por Orbán en Hungría a lo largo de Europa, ¿o no necesariamente? Lo más probable es que sí, porque estamos hablando de un cambio bastante rápido. Si fuese un cambio lento, las fuerzas políticas actuales tendrían más capacidad de reconvertirse, de irse adaptando progresivamente, ¿no? Pero como estamos hablando de un cambio rápido, yo creo que van a ser difícil que las fuerzas políticas actuales tengan esa capacidad de donde han dicho blanco, ahora negro, ¿no? No es algo que puede ser bastante complicado. No hay que descartar que en algún grupo político se produzcan choques internos que lleven a la sustitución de la dirección y ponen o sitúen a la cabeza a una dirección adecuada al nuevo contexto, que sepa situarse frente a ese nuevo contexto. Pero yo creo que en la generalidad de los grupos políticos esto va a ser muy complicado. Bueno, de los grupos políticos, vamos a decir, dentro de lo que nosotros estamos llamando el Partido Único Europeo, que se llaman a sí mismos socialdemócratas, liberales, democristianos, populares, etc.